Bien, damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí este miércoles para tener el estudio bíblico. Saludamos a todos aquellos que nos están viendo por Facebook y los hermanos que tenemos aquí para ayudar con la grabación. Damos gracias a Dios por su presencia también. Voy a leer allí en el en el libro de Daniel, capítulo 4, y voy a leer los versículos del 4 en adelante, del 1 al 4. Daniel capítulo 4 del 1 al 4. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder transmitir este estudio por Facebook, que permitas que muchos lo puedan ver y también después en YouTube, y que tú nos ayudes, Señor, para serte fieles. Gracias porque podemos contar contigo en medio de todo esto que está aconteciendo en el mundo con esta pandemia. Podemos estar tranquilos y confiados que nada va a acontecer que no esté de acuerdo con tu voluntad, y tú vas a guardar y a proteger a tus hijos y tener también misericordia de aquellos que no te conocen. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, este es el estudio número 16 de Eternidad a Eternidad, y hoy vamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel, de cómo Dios humilla a los soberbios. Y este estudio, que coincide hoy del capítulo 4, pues vamos a ver que tiene que ver mucho con aquellos soberbios que aún dentro de esta pandemia todavía no reconocen al Dios del cielo. Así que vamos a ver cómo Dios humilla a los soberbios precisamente en este capítulo 4 de Daniel. Existe una gran diferencia entre el propósito del sueño del capítulo 2. El capítulo 2 vamos a ver que tiene que ver con los imperios que vendrían después. Este del capítulo 4 tenía que ver personalmente con el reino babilónico. En el primero, el rey recibió información acerca de 5 imperios mundiales, empezando con el suyo hasta el imperio del anticristo, y manifestándole también el reino milenial y eternal de Cristo, que ese fue el que está narrado, el sueño del capítulo 2, y está en el capítulo 7 también la visión que tuvo Daniel, y que vamos a hablar de ello después en otro estudio. En cambio, este sueño segundo que tuvo Nabucodonosor fue de carácter personal y afectaba únicamente al reino de Babilonia. Queremos decir, antes de continuar el estudio, que Babilonia fue uno de los imperios más esplendorosos, más majestuoso. Era conocido en todo el mundo de su época, aparte de que era un imperio que dominaba el mundo de su época, pero era algo... para muchos era un privilegio poder visitar Babilonia, ver los famosos jardines colgantes, ver toda aquella belleza, todo aquel esplendor. Había en todo aquello mucho oro, había un imperio con un gran ejército, una ciudad que estaba bien amurallada. O sea, era una ciudad que era admirada por todo el mundo de aquella época. Pero vamos a ver cómo a veces esto pues envanece a la gente, y entonces Dios demuestra que hay un Dios en el cielo. Vamos a ver que hoy también la gente se envanece por lo que tienen, a veces las potencias por lo que pueden lograr, y vamos a ver que lo que quizás muchos no pensaron nunca que pudiera ocurrir, precisamente está ocurriendo en estos precisos momentos con esta pandemia a nivel mundial. Sueño de Nabucodonosor, el árbol majestuoso, que tiene que ver precisamente con el imperio babilónico. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Acuérdense que fue un sueño que él tuvo, igual que el sueño de la imagen, y que fue interpretada por Daniel. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Así que imagínense una llanura, un árbol que era majestuoso, grande, con muchas ramas. Y este le llamó mucho la atención al sueño de
Nabucodonosor. Dice que crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Imagínense qué clase de sueño él tuvo. Y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. O sea, él vio en aquel sueño un árbol tan grande que pensaba que llegaba hasta el cielo las ramas, y dice él que se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. O sea, de todos aquellos pueblos que habían sido conquistados por él, dice que aquel árbol se podía ver de lo majestuoso y lo grande que era. Su follaje dice que era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimentos para todos. Eso está en Daniel 4, 10 al 12. Claro, este sueño tenía una interpretación, y este sueño era precisamente un mensaje que Dios quería dar, en este caso al rey de Babilonia, pero también a todos sus moradores, a todos los moradores del imperio, y lo había dado a Nabucodonosor, pero allí estaba Daniel, que era el que lo iba a interpretar, porque Daniel era el que había recibido la potestad de Dios, la bendición de Dios por ser fiel, de poder interpretar todos aquellos sueños que eran revelados precisamente por el Dios que todo lo sabe. Sin lugar a dudas, este sueño era una clara referencia al imperio babilónico, haciendo indicación de su hermosura, un follaje hermoso. Acuérdense que hablaba de un follaje hermoso, hablaba de la hermosura del imperio babilónico, grandeza, la altura grande de aquel árbol que dice que casi llegaba hasta el cielo. Eso es lo que fue lo que vio Nabucodonosor en el sueño. Poder y abundancia de riqueza, que lo tenía Babilonia, estaba representado por el fruto abundante y alimento para todos. Así que este árbol hablaba de la hermosura, el follaje hermoso de la hermosura del imperio babilónico, la grandeza, la altura grande del árbol, y el poder y abundancia de riqueza que lo tenía el imperio babilónico, del fruto abundante y alimento que el árbol podía dar para todos. Así que era una buena representación. Y verdad, todos esos términos podían usarse para describir la gloria de Nabucodonosor. Acuérdense que Nabucodonosor en una oportunidad estaba allí en las terrazas de su palacio, aquel majestuoso palacio y aquella ciudad rodeada de las murallas, y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he hecho? Y quizás esto fue lo que envaneció su corazón, y por eso Dios determinó darle una lección. Aunque él ya había reconocido en parte al Dios de Daniel, todavía no había hecho una entrega completa, porque la vanidad volvió. Hoy muchos, pues aunque dicen reconocer a Dios, a veces se envanecen por su poder, por su fama o por las cosas que han podido hacer. Vamos a ver cómo esto se aplica al mundo de hoy. Ningún rey en la tierra había llegado a adquirir las proporciones del dominio de este gran emperador. O sea, no había otro, ni antes, no hubo otro antes que él que hubiera alcanzado un dominio tan grande y tan esplendoroso y tan majestuoso en cuanto a lo que era la Babilonia, su palacio y toda aquella belleza que él tenía y las riquezas, lo cual concuerda fielmente con su sueño. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. O sea, aquel árbol majestuoso estaba diciendo que Babilonia era algo que en aquel tiempo era inigualable. O sea, no había otro imperio que lo pudiera superar, o otra nación que lo pudiera superar, que fuera más grande que Babilonia, porque aparte de eso era el imperio que estaba reinando en ese momento. Ahora, hoy también los hombres en su orgullo y vanagloria quieren tener los edificios más altos, los ejércitos más grandes, los más modernos medios de transporte y las más grandes reservas de petróleo, minerales y demás, y todo sin tener en cuenta. O sea, el mundo hoy no ha cambiado. Ahí tenemos una imagen de lo que es Dubái. Ese es el Burj Khalifa, uno de los edificios más grandes del mundo actualmente, aunque está haciendo otro en China ahora que lo va a superar, pero este tiene 830 metros. Pero hoy también el hombre pues sigue con su orgullo y su vanagloria. Y dice: esta no es la gran ciudad que yo he creado. Ustedes saben que ahí en los Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, hicieron, le llaman las islas del mundo. O sea, hicieron una serie de islas dentro del mar, rellenadas allí con tierra, una tremenda fabricación, como una forma de un mapamundi. Y entonces ellos dicen: esto no fue creado ni por Alá. Fíjense, no fue creado ni por el Dios de los cristianos, esto fue creado por nosotros. Así dijeron, así lo tengo yo en un escrito, en una revista. Y precisamente
Por eso el orgullo y la vanagloria siguen vigentes, tal como le pasó a Nabucodonosor. Pero vamos a ver que Dios a veces emite su juicio, porque vamos a ver que hoy también hay gente que en su vanagloria, en su prepotencia, dice, lo que hemos logrado ha sido por nuestro poder, sin tener en cuenta a Dios. Tristemente, eso fue lo que dijo el gobernador de Nueva York. Y hay que decirlo porque está en el internet, así que no me interesa si alguien lo oye. Dijo, lo que hemos logrado no tiene que ver nada con Dios ni con las oraciones, tiene que ver con nuestro poder. Menospreciando así la misericordia de Dios, que en medio de todo esto Dios ha seguido obrando, porque Dios obra en sus hijos en esta epidemia, pero también tiene misericordia de los que no le conocen para que puedan buscarle. Estamos orando por el gobernador de Nueva York y por todos los gobernadores de este país, por los gobernantes de este mundo, para que en su vanagloria puedan buscar a Dios. Tenemos, gracias a Dios, un presidente que tiene en cuenta a Dios. Tenemos un vicepresidente que considera y tiene en cuenta a Dios, que cuenta con Dios y ora, y por eso ha sido criticado. Pero lo que la gente parece que ha olvidado no es que no crean en la Biblia, es que lo que está en la Biblia es historia real, o sea, historia que la pueden buscar, que ha acontecido, y se le olvida lo que le pasó a Nabucodonosor y a todos los grandes imperios por su vanagloria. Y hoy el mundo está igual, en su vanagloria. Y precisamente vamos a ver que lo que ha pasado en el mundo nadie se lo imaginaba. ¿Por qué? Porque la gente vive en su prepotencia y dice, el estándar que tenemos, las condiciones que tenemos, el poder que tenemos, nadie lo puede cambiar. Bueno, el mundo ya no es el mismo, ni va a ser el mismo tampoco, porque Dios es el que tiene el poder, y a veces Dios permite que sucedan muchas cosas para que el hombre reconozca que hay un Dios en el cielo. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor, pero hoy también muchos viven en su orgullo y vanagloria. El árbol derribado y cortado, eso era aquel árbol majestuoso, maravilloso, de pronto es derribado y cortado. Eso es lo que la gente no sabe, que lo que tienen hoy puede ser que no lo tengan mañana. Por eso decía el escritor, por inspiración divina, en el libro de Santiago, dice, aullad ahora ricos por las miserias que os vendrán. Porque dice que en su tiempo aquellos ricos decían, hoy haremos esto y aquello, en vez de decir, si Dios quiere, haremos esto y aquello. ¿Cuántos líderes mundiales hay que dicen, vamos a hacer esto y aquello? Inclusive se reúnen en comunidades de naciones, en bloques económicos, y dice, vamos a hacer los planes para de aquí a 5 años. Quizás hicieron planes, pero no contaban con esta epidemia. Y todos esos planes se echaron al piso, porque para hacer las cosas hay que contar y decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto y aquello. Porque el mundo nos puede cambiar en un momento, o la vida nos puede cambiar en un momento. Nosotros como cristianos tenemos que decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto y aquello. Si es la voluntad de Dios, yo voy a hacer esto y aquello. O sea, la prepotencia que ha estado en el hombre desde que pecó, desde Adán, ha seguido por toda la historia, a través de todos los imperios, y ha llegado hasta el mundo de hoy. Pero aquel grande imperio babilonio que era majestuoso, voy a decirlo de esta forma, no se puede comparar con ninguna ciudad del mundo actualmente. El esplendor del imperio babilónico. Sin embargo, de pronto fue derribado y cortado. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se envaneció y se vanaglorió, creyó que todo aquello había sido hecho por su poder. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas. Ahora, el problema es que esto, aparte de que es una visión, es historia. O sea, esto sucedió tal como está escrito en la Biblia. Y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Está en Daniel 4, 13 y 14. Esta fue una profecía que fue dicha por Daniel en la interpretación del sueño y que se cumplió al pie de la letra. O sea, todo lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir al pie de la letra. El más grande acontecimiento está profetizado ya hace muchos siglos de que Cristo va a venir, pero la gente se burla de esto. La gente se burla del juicio de Dios, también se burla del poder de Dios, y no saben que Dios tiene paciencia y en su misericordia quieren que la gente o las personas procedan al arrepentimiento. Pero el juicio de Dios va a venir un día para todos y todos van a tener que dar cuenta a Dios. Así que
la profecía estaba dada de la interpretación del sueño: quitarle el follaje y dispersar su fruto. Podemos imaginar la tristeza y el asombro que invadió el corazón de Nabucodonosor. O sea, había visto aquel árbol majestuoso, bello, que alcanzaba al cielo, que su follaje era tremendo, que se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, y de pronto oye decir: el árbol es cortado y derribado. Al ver y oír: derribate el árbol y cortar sus ramas, la orden era firme y sería ejecutada por un vigilante santo, o sea, un ángel de Dios. O sea, era una orden dada por Dios, y lo iba a hacer para demostrarle a Nabucodonosor, en este caso, que la vanagloria y el orgullo del hombre y la vanidad del hombre un día va a ser juzgado. Porque hoy muchos hay en el mundo que no reconocen el poder de Dios, que no se humillan delante de Dios, y un día van a tener que comparecer delante de Dios. Así que él, al ver aquello, se sintió mal, pero la orden era firme y sería ejecutada por un vigilante santo, o sea, un ángel de Dios. Ahora, ¿puede un árbol que ha crecido tanto y está lleno de tanta gloria ser derribado en un momento? Nabucodonosor pensó que no. Y vamos a ver ahora una comparación que yo preparé allí para que ustedes la vean. Pero él pensó: no, este árbol no hay quien lo derribe. Y este árbol, él después se le dijo que tenía que ver con su imperio. Él nunca pensó que el imperio babilónico iba a caer. Él pensó: este imperio va a durar por siglos, aunque yo no esté, el hijo de mi hijo y el otro hijo de mi hijo y mis tataranietos y los que sigan después de mis tataranietos van a continuar con este imperio. Y el imperio babilónico terminó con todo su esplendor. ¿Por qué? Porque todo aquello en que el hombre pone su mira y no considera a Dios va a pasar. Solamente el reino eterno de Dios va a ser para siempre. Ahora, ¿puede un árbol que ha crecido tanto, vuelvo y repito la pregunta, y está lleno de tanta gloria, ser derribado en un momento? Bueno, así Dios va a destruir, o así Dios destruirá a los soberbios, los que menosprecian su poder y soberanía. Hoy muchos están en su soberbia menospreciando el poder de Dios. Y Dios está sentado en su trono. Está sentado en su trono para mirar a los justos y decirle: aquí estoy, vas a tener mi ayuda, vas a tener mi sostén, vas a tener mi consuelo, vas a tener mi fortaleza. Pero también mirando a los injustos para decirle: oye, estoy aquí, búscame, porque si no, estás acumulando ira para el día de la ira, porque te sigues rebelando y tu corazón se sigue endureciendo. Vamos a recordar ahora brevemente que también es historia no solamente bíblica, sino historia que se puede buscar en la historia antigua. ¿Qué pasó con el faraón de Egipto, aquel que esclavizó al pueblo de Israel? Cada vez que venía una plaga, que era una plaga de juicio, pero también de misericordia, su corazón se endurecía más. Y hasta la última plaga, que era la 10ª, la muerte de los primogénitos, no dejó ir al pueblo. Pero aún así su corazón estaba tan endurecido que persiguió al pueblo, y todo su ejército murió allí sepultado por el mar. Bueno, hoy el mundo es igual. Dios permite que por su misericordia la gente lo pueda buscar, y su corazón se sigue endureciendo. Por lo tanto, el juicio de Dios va a caer sobre todos ellos, y un día van a tener que comparecer delante de su presencia, cuando dice que todos comparecerán allí delante del tribunal en el gran trono blanco, en el juicio final. Ahora, fíjense esto que viene aquí ahora. ¿Quién hubiera pensado que la gloria de este mundo, con todas sus riquezas, negocios, las grandes ciudades con millones de personas en sus calles, con millones de autos en sus carreteras, con cientos de miles de hoteles, con cientos de miles de barcos en el mar y cientos de miles de aviones en el aire, el escenario del mismo cambiaría tan drásticamente solo unos cuantos meses? ¿Quién iba a pensar eso? O sea, ¿quién iba a pensar que esta gloria, que el mundo se jactaba de las grandes riquezas, de los negocios, las grandes ciudades, esas ciudades que estaban llenas de millones de personas, hoy están vacías, desiertas, y los millones de autos hoy no se ven como siempre, los cientos de miles de hoteles ahora están cerrados, porque no se pueden albergar a nadie por la contaminación, por el temor al contagio? Cientos de miles de hoteles, la gloria de las grandes ciudades. Bueno, pues, ¿quién iba a pensar que todo eso iba a cambiar? Y los cientos de miles de barcos en el mar, ahora ¿qué están haciendo? Los cruceros están regresando, pero para no salir por lo menos por un buen tiempo. Y antes surcaban los mares con miles y miles de personas. Todo ha cambiado. Y los cientos de miles de aviones en el aire. ¿Qué decimos? Con cientos de miles de millones de pasajeros.
Todo ha cambiado. O sea, el escenario del mundo cambió drásticamente en solo unos cuantos meses. Si solamente hace 5 meses nos hubieran dicho que el escenario mundial iba a estar así, nos hubieran dicho imposible. Y todavía no quieren mirar al cielo. Todavía no quieren buscar a Dios. No saben que el poder está en Dios. No saben que toda la gloria del hombre, toda esa vanidad y todo ese falso poder un día va a ser quitado. Porque dice la Biblia que este mundo está reservado para el fuego y va a ser destruido para Dios después implantar su reino eternal y para poder vivir allí todos los redimidos. Pero la gente no se humilla delante de Dios. Aún en medio de este tiempo que ha cambiado las costumbres del mundo, los ateos, los que están llenos de vanidad, los que están llenos de orgullo, se rebelan contra Dios. Qué bueno es que en medio de este tiempo hay muchos creyentes que están siendo fortalecidos en su fe. Y yo creo que también hay muchos que, aunque han sido rebeldes, ahora en este tiempo les ha tocado su corazón y entonces han empezado a buscar a Dios. Porque Dios en su misericordia, cada vez que permite que algo suceda, Él en su misericordia permite y da oportunidad para que la gente se arrepienta. Los juicios aquellos que envió cuando al faraón a Egipto eran juicios que venían de parte de Él, pero también eran actos de misericordia. Si el faraón hubiera hecho caso a lo que Moisés le decía, no hubiera acontecido lo demás. Pero hermano, el escenario mundial ha cambiado. Pero ¿qué pasa? El escenario mundial ha cambiado, pero el hombre sigue siendo el mismo. Sigue en su vanagloria, en su prepotencia y no se quiere humillar. Y no sabe que un día, quiera o no, va a tener que presentarse delante del gran trono blanco. Y cuando muera y se presente delante de Dios, ¿qué le va a decir? Oye, te di oportunidad, ¿te acuerdas? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Te acuerdas del año 2020 lo que pasó en el mundo? Era una evidencia de que había que buscarme, de que había que decir, hay un Dios en el cielo al cual tengo que acudir porque es el único que tiene todo el poder. Dios quiere el bien para todo, pero la gente no quiere reconocerlo. La gente no quiere humillarse. Y entonces, tristemente, Dios le va a decir, bueno, ahora va a ser mucho peor que esto, porque lo que está reservado para el mundo en el tiempo del anticristo no se considera ni en un 0,00001% de lo que está pasando en el mundo ahora. Y eso va a venir, pero la gente no cree lo que dice la Biblia. No cree que viene el tiempo del anticristo, no cree que viene el tiempo de la gran tribulación, no cree que la segunda venida está a las puertas y no quieren arrepentirse porque siguen en su vanidad, en su prepotencia y en su vanagloria. Por eso el hombre tiene que humillarse. Y por eso muchos ahora yo creo que Dios les está dando oportunidad para que le busquen y se humillen. Hay que orar por ellos, no solamente por los creyentes, sino por los incrédulos, para que en su agonía quizás de enfermedad, en su agonía de quizás esta situación difícil, pues puedan mirar al cielo. Nadie hubiera pensado que todo esto hubiera cambiado drásticamente. Ahora vamos a ver la misericordia de Dios en medio del juicio, porque Dios siempre, cuando en todos los juicios que emitió a través de toda la historia bíblica, siempre había un efecto en su misericordia, había un actuar en su misericordia, porque Dios es un Dios de amor. O sea, Dios no quiere que el hombre perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento y pueda alcanzar la vida eterna y la paz que solo Dios puede dar. Le dijo allí en el sueño, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Este fue el sueño de Nabucodonosor. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4, 15, 16, y estos 7 tiempos eran 7 años. O sea, Dios había determinado, Nabucodonosor no acabó de reconocer al Dios del cielo. Se envaneció y creyó que todo aquel esplendor de su imperio lo había logrado por su fuerza. Le dijo, bueno, pues ahora vas a tener que reconocerme. Y entonces su corazón de hombre fue cambiado a corazón de bestia, y dice que pasaron 7 tiempos, 7 años en que vivió como los animales, comió con los animales, vivió dentro de los animales, junto con los animales, hasta que pasaron los 7 años. No fueron 7 meses. No fueron 7 semanas, fueron 7 años para que él pudiera reconocer al Dios del cielo.
Ojalá que la gente entienda que Dios es un Dios de misericordia y que Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento y que en medio de la prueba le busque. La orden divina decía que la cepa de sus raíces sería dejada en la tierra. Tenía que ver con que el juicio de Nabucodonosor no iba a ser para siempre, sino que Dios le iba a dar una segunda oportunidad. Esto da una indicación clara que la intención de Dios no era destruir a Nabucodonosor, sino darle una lección práctica. Su corazón de hombre, lleno de soberbia y vanidad, como está el corazón de la mayoría de los hombres sin Dios hoy en el mundo, sería cambiado a corazón de bestia, y durante 7 años su mente sería trastornada y viviría como los animales, inclusive comiendo hierba. Es decir, sería humillado hasta que reconociese la soberanía del verdadero Dios. ¿No sabe que dice, hay un pasaje bíblico que está en Santiago que dice, Dios da gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? El soberbio, ese va a ser humillado, y los humildes Dios le va a dar su gracia, su bendición. En medio de esta prueba difícil que le ha tocado también a misioneros, a creyentes, ¿qué pasa con el creyente? Que en medio de la prueba no pierde la paz con Dios. En medio de la prueba está confiado en que Dios está en control. A gran diferencia del mundo o de muchos que no tienen a Dios, que empiezan quizás a blasfemar, a vociferar, a llenarse de amargura, a tratar de cuestionar a Dios, de echarle la culpa a Dios. No, el creyente, ¿qué hace? Confía plenamente en Dios. Y entonces, en medio de la prueba, ya estoy pensando en estos misioneros que está enfermo él, la esposa, sus hijos, en medio de eso nunca todavía ha emitido un juicio contra Dios. Simplemente está esperando en Dios y dice, pide, oren por mí y por mi familia para que podamos estar tranquilos y confiados, sabiendo que de Dios es el poder. Eso es lo que hace el creyente. Eso fue lo que hizo Job en su tiempo, ¿se acuerdan? Cuando Job fue que lo perdió todo, perdió los bienes, perdió la familia, perdió la salud, y dijo, Dios quitó, y siguió confiando en Dios, y al final Dios les recompensó. Hermano, en medio de la prueba tenemos que confiar en Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer la diferencia. Puede ser que nos llegue el tener que pasar por esta epidemia. Si llega, que podamos estar tranquilos sabiendo que estamos bajo el poder de Dios, bajo la voluntad de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo el consuelo de Dios. Y si partimos, vamos a estar mejor con Él, porque ya cuando estemos con Él, ya ahí no hay epidemia. No hace falta la vacuna contra el COVID-19, no hacen falta vacunas en el reino eterno de Dios, ni en la presencia de Dios, porque ya se acabó todo eso. Así que ojalá que estemos confiados y esta confianza y esperanza la llevemos a otro. Los soberbios y poderosos todos un día serán humillados y tendrán que reconocer la grandeza de Dios. Ojalá que aquellos que hoy están vociferando en contra de Dios se arrepientan, porque un día van a ser humillados y tendrán que reconocer la grandeza de Dios. Vamos a ver ahora cómo Nabucodonosor, aquel hombre que tenía el más majestuoso, maravilloso, grandioso y poderoso imperio de su tiempo, reconoció después de esta experiencia la soberanía de Dios. Y cuando leemos esta declaración de Nabucodonosor, yo digo, Señor, ojalá que muchos que hoy te están negando pudieran decir lo mismo. Y entonces la bendición de Dios vendría sobre ellos, sobre su familia, sobre todos aquellos que están quizás a su alrededor, que también le están siguiendo por su rebeldía contra Dios. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, conozcan los vigilantes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dice Daniel 4:17. O sea, Dios hace lo que Él quiere. Los vigilantes y los santos de este versículo son ángeles ejecutadores de los planes de Dios. Acuérdense que Dios tiene millones de ángeles. Si usted va al libro de Apocalipsis, creo que es el capítulo 5 o el capítulo 9, por ahí está, búsquelo en Apocalipsis, dice que los ángeles que están al servicio de Dios son millones de millones. Y estos vigilantes y estos santos de este versículo que se menciona no son otra cosa que ángeles ejecutadores de los planes de Dios que están al servicio de Dios. Por lo dicho en este versículo, sabemos plenamente y con seguridad que el propósito de toda esta visión era que todo ser viviente pudiera reconocer que Dios controla el universo y da el reino a quien Él quiere darlo. O sea, toda la visión de Dios era
que todo ser viviente, no solamente los que vivían cerca de Nabucodonosor o los que estaban allí viviendo durante el imperio babilónico, sino que todo ser viviente, porque esto ya ha llegado hasta nosotros, porque es palabra de Dios y se mantiene, porque de esto hace ya aproximadamente unos 2600 años atrás, pero Dios quiere que todo ser viviente reconozca que Dios controla el universo y Él hace lo que Él quiere y a quien Él quiere da el reino. La gente no sabe que los gobernantes que están puestos son porque Dios ha permitido que estén. Por eso es que la Biblia nos dice, orad por los que están en eminencia. Tenemos que orar por todos los gobernantes, sea quien sea, nos guste o no, hay que orar por ellos porque han sido puestos por Dios conforme a su propósito y a su plan. Y que quizás no entendamos ahora muchas cosas, pero Dios tiene un propósito y un plan, porque al final el reino eterno de Dios va a ser implantado y va a haber un solo rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el que va a implantar una justicia completa, pura, perfecta y por la eternidad, o sea que no va a tener ningún término de tiempo. Y constituye en él al más bajo de los hombres, confrontando a Dios así la arrogancia y la soberbia de Nabucodonosor. O sea, Dios puede poner en el reino a quien Él quiera, porque Nabucodonosor en su tiempo creía, no hay otro mejor que yo soy el hombre, yo soy el único aquí, el que puedo controlar todo esto. Eso es lo que le pasa a los hombres. La gente a veces creen, adquieren una prepotencia y una vanidad que dice, no, si yo no estoy aquí, esto no funciona. Si yo no estoy en esta ciudad no va a hacerlo o no puede lograr lo que yo quiero que logre o lo que ha logrado, o lo que quizás por la misericordia de Dios ha logrado. No, Dios quiere decir que todo lo que pasa en la tierra, Él tiene el control de todo. Y que por su misericordia a veces permite que aún los impíos puedan recibir su bendición. Porque ¿qué dice la Biblia? Porque eso es de las cosas, lo que algunos no entienden. Bueno, ¿cómo si hay un impío gobernando? A veces el pueblo pues recibe cosas buenas. Bueno, ¿qué dijo Cristo? Que Dios hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y llueve sobre justos e injustos. Porque si solamente saliera el sol sobre los buenos, más de las 3/4 partes de la tierra estuviera en tinieblas. Y si nada más que lloviera sobre los justos, las 3/4 o más de las 3/4 partes del mundo fuera un desierto. Pero Dios hace en su misericordia llover sobre justos y injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. Y por eso a veces aún en medio de los países que le niegan, Dios tiene misericordia y entonces obra con su amor a favor del pueblo y envía allí sanidad y envía paz. Y muchos en ese tiempo pues buscan a Dios. Así que la arrogancia y soberbia de Nabucodonosor iba a ser cambiada. De que la visión del árbol correspondía a Nabucodonosor y su imperio no cabe la menor duda, lo cual aseguran los versículos 20 y 22. Acuérdense que estamos en el capítulo 4 de Daniel. El árbol que viste, le dijo Daniel, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, tú mismo eres, o sea, le dijo era Nabucodonosor, el rey que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eso fue lo que le dijo allí Daniel a Nabucodonosor. Tú eres el hombre, tú eres ese árbol, te representa a ti y tu imperio. Vamos a ver ahora la declaración de Nabucodonosor después de esta experiencia. Y ojalá que la gente aprenda de esto que hoy estamos estudiando, porque estos fueron hechos que ocurrieron. Fue una visión profética, pero Nabucodonosor existió, está en la historia. El imperio babilónico nadie lo puede negar. Es más, todavía el territorio de Babilonia está en lo que es Girat hoy, y hay ahí inclusive algunas ruinas que dicen esta era la antigua Babilonia. Pero lo que no quieren creer es lo que Dios hizo a través de los profetas. Creen quizás en Nabucodonosor, pero no creen en Daniel. ¿Qué les parece? O sea, creen en el rey de Babilonia, pero no creen en el siervo que Dios usó. En este caso Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tiene que ver con Dios y en este caso Nabucodonosor tenía que ver con el poder, la prepotencia y la vanagloria. Y eso es lo que el mundo ama. No ama a Dios, ama su propio poder, su propia vanagloria. Vamos a ver la declaración de Nabucodonosor cuando pasó esta experiencia de los 7 años. Más al fin del tiempo, acuérdense que el fin del tiempo fueron 7 años que estuvo fuera del palacio, fuera de las comodidades, no tenía quien le sirviera, estuvo comiendo hierba, dice que le creció el pelo y las uñas, parecía un verdadero animal, o sea, no tenía nadie que le ayudara y comía lo mismo que comían los animales. Pero al fin del tiempo, porque Dios tenía un propósito, yo
Nabucodonosor. Eso no lo dice la historia. Esto no lo declara la historia. La historia declara lo que le conviene. Sí, el imperio babilónico, el gran Nabucodonosor, pero no habla de la declaración que hizo Nabucodonosor reconociendo al único Dios verdadero. Porque lo que le pasa al mundo hoy es que está en contra del único Dios verdadero. Y por eso el mundo va de mal en peor. Y va a ir todavía peor. Porque lo que se avecina es terrible para aquellos que no busquen a Dios si tienen que pasar por la gran tribulación, porque la iglesia no va a estar aquí. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando se humilló, Dios le dio la bendición. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. ¿Al Altísimo quién? Al único Dios verdadero. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, o sea, por la eternidad, y su reino por todas las edades. Estaba alabando al único Dios verdadero. Acuérdense que en Babilonia había muchos dioses, pero ninguno era el verdadero Dios. Y bendije al Altísimo, voy a volverlo a leer, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Pero la gente no quiere buscar a Dios. Dice que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, porque Él es el Dios todopoderoso, todo lo abarca. Él reconoció al único Dios verdadero. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? Ahora, escuche bien, eso no. Lo que quiero enfatizar es esto. Eso no lo dice la historia. Esta declaración que está registrada en la historia bíblica y de ahí viene la historia que el mundo cogió, la historia antigua, no pone esto. O sea, no hace énfasis porque no le conviene, porque Nabucodonosor estaba reconociendo al único Dios verdadero. Ahora yo, Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, uno de los más esplendorosos, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Ojalá que los gobernantes de hoy digan esto, o todos los gobernantes, porque hay algunos que los reconocen, que los gobernadores, los que tienen poder sobre las autoridades puedan decir esto, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso se lo olvida a la gente. Dios puede humillar a los que andan con soberbia, y un día lo va a hacer. Ya muchos lo han hecho a través de la historia. Daniel 4, 34, 35 y 37. Después vamos a ver el otro de eso, pero esto no lo vamos a ver ahora, eso es para el próximo estudio. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Quiero terminar con esto. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Hay que alabar a Dios siempre por todo lo que recibimos de Él. Engrandezco, engrandecido sea el nombre de Dios. Glorifico al Rey del cielo, aquel que todo lo puede. Porque todas sus obras son verdaderas. O sea, es un Dios que es veraz, nunca ha obrado mal, nunca ha dicho una mentira. Sus caminos son justos. Dios nunca ha cometido una injusticia, ni la va a cometer. ¿Cuántas injusticias se han cometido en el mundo por gobernantes, por autoridades, por aquella gente que tienen potencia o que tienen poder? Y Él humilla a los que andan con soberbia. Lo que el mundo olvida es esto, que si no reconoce al Dios del cielo, van a ser humillados porque están en su soberbia envanecidos. Ojalá que el mundo hoy, que ha cambiado drásticamente en este cambio que va a afectar por mucho tiempo más, ojalá que busque a Dios. Y que nosotros que somos sus hijos, los que predicamos la palabra, cada creyente le digamos, hay que buscar al Dios del cielo, hay que buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hay que reconocer que todo viene de Él, que Él humilla a los soberbios y da gracia a los humildes, que no podemos envanecernos en nuestro razonamiento porque tengamos poder político o por lo que sea, que hay que buscar a Dios y que todas las cosas buenas provienen de Él. Su misericordia y su bondad es para siempre. Nosotros sabemos que este tiempo va a pasar. No sabemos qué tiempo más vamos a estar en esta pandemia, pero va a pasar. Pero ojalá que al pasar los redimidos, los justos, haya obrado en nosotros el que nuestra fe aumente, nuestra confianza aumente, nuestro servicio aumente, nuestro fervor por la obra aumente. Y que muchos
que hoy no lo reconocen le puedan buscar. Porque Dios al que le busca de corazón y se arrepiente, le perdona. No importa lo que haya dicho y no importa lo que haya hecho. No importa el cargo que pueda tener. Puede ser presidente de una nación, puede ser un gobernador de un estado, puede ser el jefe de una institución mundial. No importa. Dios está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente. El llamado de Dios para todos esos es: búscame ahora que hay tiempo. Y que el creyente pueda estar tranquilo y confiado. Señor, gracias porque sabemos que todo esto que ha acontecido tiene un propósito en tu plan eterno. Y que yo pueda estar tranquilo y confiado sabiendo que estoy en tus manos. Aquellos que me están escuchando que son creyentes, relax. Dios está en control. Eso me lo estoy diciendo yo. Y eso se los digo a todos. Todo está en las manos de Dios. Ojalá que la gente pueda entender esto y que puedan buscar a Dios de todo corazón y que el creyente pueda saber que suceda lo que suceda, la paz de Dios va a estar con él en todo tiempo y en todo momento. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por este hecho bíblico e histórico que nos demuestra que aquellos que andan con soberbia un día serán humillados. Pero que aquellos que en su soberbia se humillan y te reconocen a ti, son bendecidos, como fue bendecido Nabucodonosor, que reconoció al único Dios verdadero, que lo glorificó y lo honró. Permite que hoy el mundo también te pueda buscar en medio de toda esta epidemia, de esta crisis, y que pueda entender que tú estás allí donde mismo siempre has estado, dispuesto a perdonar, dispuesto a dar vida eterna a todo aquel que venga arrepentido a ti. Que tú amaste al mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo para que muriera por todos en la cruz, y que si le recibimos por la fe como nuestro único y suficiente Salvador, podemos obtener la vida eterna. Sé con cada hijo tuyo, sé con cada iglesia, sé con cada pastor, sé con cada misionero, y permite que podamos vivir como tu Hijo enseñaba aquí en la tierra, que vivamos como luz del mundo y como sal de la tierra en medio de este tiempo de tanta desesperación, de tanta angustia, y que podamos decir: hay poder en Dios y su paz está disponible para todos. Guárdanos y cuídanos, Señor, conforme a tu misericordia. Gracias por todo. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.